Un gusto estar aquí con ustedes y también un privilegio el poder acompañarles y poder compartir la palabra en esta tarde. Así que yo espero que el Señor nos bendiga, que nos guíe. Ha sido precioso ver todo lo que la iglesia está haciendo y realmente nos maravillamos porque eso es una demostración de que la iglesia está con vida. De que la iglesia viva es una iglesia que sirve, es una iglesia que camina, es una iglesia que va mostrando la luz del Evangelio en todos los lugares. Y una de las razones por las que nosotros avanzamos y vamos creciendo es simplemente porque vamos madurando. Y yo quisiera hablarles ahora del proceso de la maduración cristiana. Seguramente todos nosotros queremos crecer, todos de alguna manera queremos avanzar. Quizás la palabra maduración es una palabra muy común en nuestro lenguaje y quizás es una de las palabras más naturales que todos nosotros conocemos. De alguna manera, todos nosotros y todos los seres vivos van madurando con el paso del tiempo. Aunque ustedes no lo crean, yo en algún momento de mi vida fui un bebé cargado por mi madre. No hace mucho tiempo atrás, por si acaso. Y con los procesos de la vida me fui desarrollando y fui creciendo de tal manera que se convierte, podríamos llamarlo así, en un proceso irreversible. El proceso irreversible de la vida en donde nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Pero no solamente es irreversible de manera natural en su proceso central, sino que también yo puedo reconocer que mi madre definitivamente tuvo una preocupación no solamente por alimentarme, sino por alimentarme bien, ¿verdad? Nosotros tenemos una preocupación no solamente por alimentarnos, sino por alimentarnos correctamente, de tal manera que nosotros podamos llegar a la potencialidad de nuestra realidad como personas. Pero también es cierto que este proceso de maduración tiene que ver con el hecho de nuestros propios vínculos familiares, con nuestro origen, con nuestros antepasados. Hoy día estábamos en una iglesia donde al principio hubo una presentación de niños, bebés, y habían varias familias reunidas, y las familias reunidas se aglutinaron alrededor del pequeño. Y cuando uno ve una familia, no sé si les ha pasado, pero cuando uno conoce a una persona y luego conoce a la familia, uno dice, ahora entiendo esa nariz, ¿verdad? Como que sabemos de dónde salió, ¿no es cierto?, esa nariz, de dónde salió esa talla, o por qué faltó el pelo, porque conocimos al papá o conocimos al abuelo y ya sabemos genéticamente de dónde viene ese origen. Porque nosotros estamos vinculados y nuestro proceso de maduración tiene que ver justamente no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros antepasados. Ahora, cuando hablamos del proceso de maduración cristiana, ¿cómo es que maduramos y hacia dónde maduramos y a quién nos tenemos que parecer? Estamos hablando entonces de otro proceso. Estamos hablando de un proceso que es básicamente espiritual. Pero también es cierto que a veces nosotros, cuando hablamos no del proceso de maduración física, que es un proceso irreversible, cuando hablamos de otros procesos de maduración, nos damos cuenta que en algún momento esos procesos pueden detenerse. Como por ejemplo, cuando nosotros cosechamos una fruta antes de tiempo y la fruta se pasma. Yo no sé si esa palabra existe con ustedes, pero la fruta deja de alcanzar todo su potencial. Como a veces llegan las frutas al supermercado, nosotros nos encontramos con una manzana roja, bonita, la mordemos y parece cartón. Porque no tiene sabor, porque parece que la sacaron antes de tiempo, la congelaron. Seguramente ustedes también han escuchado entonces que hay personas que no llegan a madurar todo lo que deben madurar y se les conoce como inmaduro. Espero que nunca le hayan dicho a ustedes, eres un inmaduro. Porque nadie lo dice bonito, ¿no? Nadie lo dice, eres un inmaduro, sino que le dice, eres un maduro. ¿Y por qué nos dicen que somos inmaduros? Porque no estamos viviendo y actuando conforme a la edad
que tenemos, o conforme a las circunstancias de nuestra vida, o con respecto a nuestro aprendizaje, o con respecto a nuestras promesas. En ese sentido, somos inmaduros. Ahora, en la Biblia nosotros nos encontramos que el proceso de maduración tiene que ver con un proceso de discipulado, con la guía que el Señor hace de nuestra vida a lo largo del caminar por nuestra existencia. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo un auditorio como este. Nunca Jesús dijo, vengan a verme, ¿no es cierto?, ahí en Recoleta, en tal lugar que yo voy a estar allí todos los domingos a las 7 de la noche. Jesús tampoco tuvo una escuela y menos escribió libros. Sin embargo, Él formó a sus discípulos en su transitar por la vida. En la medida que iban caminando, Jesús los iba formando. Cuando tenían hambre, les enseñaba acerca del alimento espiritual. Muchas de las mejores enseñanzas que nosotros tenemos de Jesús son el resultado de las preguntas de sus enemigos. Porque Jesús interactuaba con la gente y en la medida de su interactuación, Él iba haciendo que sus discípulos vayan creciendo y vayan madurando. De la misma manera, el Señor va trabajando en nuestra vida. ¿No? ¿Ustedes no han escuchado esa frase? El Señor está trabajando conmigo. Nuevamente, no es muy positivo a veces, ¿no? Suena como que nuestro pequeño auto fue metido al taller y como que el Señor está ajustando y como que el Señor está sacando el aceite, está cambiando las piezas y estamos sintiendo que el Señor está obrando en mí para convertirme en un Fórmula 1, por decirlo de alguna manera. Pero eso es el proceso de maduración. Y yo quisiera que abramos nuestras Biblias, por favor, o encendamos nuestras Biblias. Y ya que estamos en el mes de la Biblia, siempre hacemos la invocación de que cada uno de nosotros pueda tener una Biblia física. No solamente una Biblia de bolsillo, como la que tenemos en nuestro celular, sino que realmente la Biblia representa la radiografía de nuestro corazón. La Biblia, cuando nosotros marcamos la Biblia, marcamos nuestro tránsito espiritual y podemos reconocer la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Sí? No. ¿Está bien? Hola. Ahora, en Marcos, el capítulo 10, los versos 35 al 45, nosotros nos encontramos con una situación que es de las muchas situaciones que Jesús enfrentó para hacer madurar a sus discípulos. Y vamos a leerlo, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Marcos 10, del 35 al 45. Yo sabía que lo iba a tener a la espalda, yo sabía. Porque yo me di cuenta que ya no me estaban mirando a mí. Entonces, ¿me salgo? Me salgo y lo leo con ustedes así de costado Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos.
porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros lleguemos a madurar. Pero es interesante que muchas veces nuestras expectativas de maduración son diferentes a las expectativas de maduración que Dios espera de nosotros. Y justamente en medio de los dilemas de nuestra vida es que nosotros vamos entendiendo cómo es que el Señor quiere trabajar en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. En este caso, quisiera explicarles previamente que la palabra maduro aparece en la Biblia. Y en el lenguaje griego, el lenguaje original, es una palabra que nosotros usamos no solamente para hablar de madurez, sino también para hablar de destino, que es la palabra teleios. Y esta palabra, para que nosotros podamos entender su significado, ¿qué significa madurar? Hay un instrumento visual que nosotros usamos y que tiene como origen esta palabra, que es la palabra telescopio. Ustedes conocen un telescopio, ¿verdad? Viene justamente de este proceso de maduración. ¿Y por qué se le puso telescopio? Porque ustedes saben que lo podemos achicar y luego lo estiramos hacia su máximo tamaño para poder ver los objetos. De tal manera que la maduración tiene que ver con el hecho de que yo pueda crecer hasta el máximo de mis potencialidades conforme a aquello que el Señor tiene para mí. Entonces, aquí nosotros nos encontramos, yo quisiera dejar con ustedes 3 procesos por los cuales tenemos que pasar para poder madurar en Cristo, para poder crecer en el Señor. A veces no sabemos qué tenemos que hacer para poder crecer en el Señor. Y el primero de ellos tiene que ver con el hecho de poder poner delante del Señor nuestros propios deseos. Miren ustedes lo que hace Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te vamos a pedir. Y yo estoy seguro que eso es algo generalizado en todos nosotros, ¿no? Si hay algo por lo cual nosotros nos acercamos al Señor, es para decirle: Señor, estoy aquí para que hagas lo que yo te pido. Y siempre nuestras oraciones van de la mano de nuestros deseos. Nosotros tenemos una idea de las expectativas que tenemos en nuestra vida. Tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos búsquedas en nuestro corazón. Queremos alcanzar objetivos en nuestra propia vida. Y ellos 2 se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, queremos que hagas lo que nosotros te pidamos. Y Jesús les pregunta: bueno, ¿qué quieren ustedes? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense ese pedido. Señor, cuando tú estés en tu gloria y en tu reino, cuando todo esto se complete, permite que nosotros 2, Jacobo aquí y Juan acá. Fantástico. Vamos a reinar todos juntos contigo. Yo te sostengo la mano derecha y Juan te sostiene la mano izquierda. Cuando tú tengas alguna pregunta, nos preguntas, nosotros decidimos, vamos a ser tus consejeros cercanos. Fantástico. De ahora en adelante, todo va a ser glorioso para ambos. Y nosotros, de alguna manera, también nos acercamos delante de Dios así. Y le queremos pedir al Señor: Señor, concédenos esto, concédenos aquello, permítenos esto, danos esta oportunidad. Señor, permite que esto suceda en mi propia vida. Sin embargo, nosotros debemos reconocer por la Escritura que hay 2 principios que el Señor establece en la Escritura que nosotros tenemos que considerar. El primero es que nuestro corazón no es tan perfecto para definir aquellas cosas que deseamos.
El profeta Jeremías decía: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, a veces los deseos de nuestro corazón no necesariamente son aquellas cosas que yo realmente necesito para poder crecer y madurar. En segundo lugar, debemos saber que las expectativas de Dios no necesariamente son nuestras expectativas. Porque déjenme decirles que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, el verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le repito, cosas que tú nunca has visto, cosas que tú nunca has oído, cosas que tú nunca siquiera has imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto me sorprende porque me hace ver que aquellas expectativas que yo puedo tener no necesariamente son las expectativas de Dios, porque se trata de cosas que yo nunca vi, que nunca oí, que nunca siquiera imaginé, pero son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y que dice la Escritura, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo busca, aún lo profundo de Dios. Entonces, a veces madurar significa recibir de parte de Dios no lo que deseamos, sino justamente lo contrario. Y recibir de parte de Dios una respuesta que a veces nosotros no esperamos. Miren ustedes lo que Jesús les responde en el verso 38. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. Ay, qué triste es cuando me dicen así, ¿no? En lugar de decirme que te sea concedido todo, y el Señor te dice: oye, tú no sabes lo que estás pidiendo. Y cuando nosotros pasamos a través de un proceso de maduración espiritual, una de las expectativas principales del Señor para poder crecer es que nosotros nos podamos abrazar a su voluntad. Que nosotros podamos reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que las expectativas que el Señor pueda tener para con nosotros no depende de mi propia imaginación, ni de aquello que yo veo, ni aquello que yo escucho, sino de algo que el Señor ha preparado con amor para nuestras propias vidas. Ustedes no saben lo que piden. Y cuando el Señor nos dice: ustedes no saben lo que piden, es poder reconocer que no se trata de mis deseos, sino que se trata de conocer aquello que el Señor quiere para mí. Una de las búsquedas principales que nosotros debemos hacer para crecer y para poder madurar es conocer el corazón de Dios. No podremos madurar conforme a la expectativa que el Señor tiene para con nosotros mientras no nos alimentemos por la palabra, mientras no nos alimentemos con aquello que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros vivamos por ella. Madurar tiene que ver con el hecho de alimentarnos con la preciosa palabra de Dios para poder crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús les plantea una prueba a estos hombres. Cuando ellos hacen esta petición y Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden, Jesús le pregunta: ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Es interesante que el Señor Jesús le plantea a sus discípulos que el madurar no tiene que ver con sus deseos, sino con compartir la vida de Cristo. Que nosotros podamos compartir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice:
ustedes pueden, como dice allí, pueden beber la copa que yo bebo. Este es un símbolo que quizás para nosotros en el siglo XXI nos queda muy lejos. Pero el beber la copa en ese tiempo y que nosotros la compartimos en la cena del Señor es una manifestación profunda de identificación mutua. ¿Ustedes pueden beber de mi copa? Y ellos le dicen, sí podemos. El bautismo tenía que ver con un sello de identificación pleno con la muerte de Jesucristo para poder resucitar con Él a una nueva vida. Y Jesús le dice, ustedes pueden recibir el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí podemos. De tal manera que la maduración no tiene que ver con el hecho de satisfacer mis deseos, sino con el hecho de poder identificarme con Cristo de la manera más plena. El poder reconocer su obra perfecta a nuestro favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿lo saben? Cristo murió por nosotros. Cristo realizó una obra perfecta a nuestro favor para que nosotros podamos vivir con Él, con la vida del poder resucitado con el que vive ahora sentado a la diestra del Padre. De tal forma que ellos están reconociendo que el Señor no les está ofreciendo un lugar de prominencia, pero sí les está ofreciendo la posibilidad de poder compartir la vida con Él completamente. El hecho de identificarse con Jesús, con la copa y con el bautismo, es una señal de que Jesús le está diciendo, ¿saben qué es lo que yo espero de ustedes? Que ustedes compartan su vida conmigo de una manera total y de una manera absoluta. De tal forma que nosotros crecemos cuando en realidad Cristo crece en nosotros. Nosotros crecemos no cuando Pepe mejora, sino cuando Cristo se manifiesta más plenamente en mí. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nuestro caminar como cristianos tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos madurando en la medida en que nuestra vida se va haciendo una con la vida de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nosotros, a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, a través de nuestras circunstancias, a través de nuestras decisiones, nosotros vamos reflejando el carácter de nuestro Señor. ¿Ustedes imaginaban eso? Que no se trata entonces de mejorarme, se trata de que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal forma que el proceso de maduración involucra poder llevar nuestros deseos al Señor, pero al mismo tiempo reconocer que el Señor tiene mejores deseos para mí. El proceso de maduración involucra reconocer nuestra ignorancia de los caminos de Dios, porque en realidad nosotros no sabemos lo que el Señor quiere de nosotros a menos de que Él lo revele en su palabra. Nunca podrás saber hasta dónde puedes llegar si es que antes no has abierto la palabra de Dios, si es que antes no has conocido aquello que el Señor tiene para ti. Pero hay una tercera característica en todo proceso de maduración que es sumamente reconocer. Nosotros maduramos cuando dejamos de conformarnos con las cosas como son y empezamos a ver las cosas como Dios las hace. Le repito, nosotros empezamos a crecer cuando no nos conformamos con las cosas como son, sino que vamos en búsqueda de las cosas como Dios las hace. Y yo creo que esto es sumamente importante, porque si nosotros vivimos como el mundo vive, ¿cómo voy a madurar cristianamente? Porque finalmente deseamos lo mismo que todo el mundo desea: salud, bienestar, prosperidad, trabajar bien, ¿verdad? Que mis hijos tengan una vida saludable, que nunca me vayan a robar, ¿no?
Que el gobierno cambie, ese está más difícil, pero también, ¿no es cierto?, son parte de los anhelos de nuestro corazón. Pero en realidad estamos descubriendo que madurar como cristianos es algo más grande. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, no se trata de las expectativas que toda persona tiene. Y a veces nosotros no crecemos porque nos conformamos a cómo son las cosas. Nos conformamos simplemente a pedir y a buscar lo que todos piden. No hay mayor diferencia. No hay en realidad nada que nos distinga de manera particular. No hay forma de ver cómo Dios hace las cosas. Si nosotros empezamos a ver, bueno, yo estoy así, la otra persona ha crecido así, sí, y es tan buena como tú, y tiene las cosas buenas, y es un buen trabajador, y podemos encontrar muchas de las bondades del mundo, las podemos encontrar entre todas las personas, y es justo ver que muchas personas maduran sin Jesús, ¿o no? Sí, hay personas buenas, hay, mejores que nosotros, seguramente. Entonces, ¿de qué se trata madurar en Cristo? Yo quiero que ustedes vean cómo Jesús acaba este discurso. Porque Él dice en el verso 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Claro, imagínense, se pusieron delante de ellos y pidieron el sitio a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo no se iban a molestar? Sin embargo, Jesús los llamó junto a Él y les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Nosotros maduramos cuando no buscamos que las cosas sean como son en el mundo, sino que sean como Dios quiere que sean. Y aquí hay una realidad que es completamente distinta, que es la realidad del servicio. Y yo me gocé cuando vi el proceso de maduración en los anuncios, porque todos los anuncios hablaban del proceso de maduración no conforme a cómo son las cosas, sino conforme a cómo Dios ve las cosas. Y cuando el Señor nos llama a través del anuncio a servir como maestros con los niños, nos está llamando a ser como Él, a servir. Cuando nos está llamando al Parque Recoleta para hablarle a otras personas, nos está llamando a ser como Él. Cuando nos está llamando a entregar los lentes, ¿no es cierto? Que no sé cómo los van a entregar, pero eso también es hacer como Él. Y cuando nos quedamos en la tribuna observando y aplaudiendo lo que otros hacen, no es ser como Él. Por lo tanto, nosotros crecemos cuando nos exponemos a ser y a vivir como Dios espera que vivamos. Mientras eso no suceda, mientras no nos expongamos como lo hace el pastor, que nos expone a crecer, nos expone a ser como Cristo, nos expone a no caminar como el mundo camina, sino a caminar como el Señor espera que caminemos. Cuando reconocemos que el Señor ha dicho, entre ustedes las cosas no serán así. No serán conforme al orden del mundo, sino conforme al orden que yo he establecido, entonces empezaremos a crecer. Y ustedes pueden ver el gran abismo de diferencia entre la forma en que empezó esta historia, porque esta historia empezó con Jacobo y Juan deseando ¿qué? Ser como el mundo. ¿Qué pidieron? Señor, permítenos que en tu reino nos sentemos a tu derecha o a tu izquierda. Estaban pidiendo lo que el mundo esperaría, lo que el mundo pediría. Pero esta historia acaba en el otro extremo. En el otro extremo,
donde Jesús les dice a ellos y les responde al resto de sus discípulos: el mundo puede actuar de una manera, pero entre nosotros no será así. Y en el verso 45 nos clava la estaca final cuando dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ni aun el Hijo del Hombre. Eso significa que el proceso de maduración cristiana es seguir el camino del Señor. Esa es la invitación de la Escritura. La invitación de la Escritura es a que nosotros nos parezcamos cada día más a nuestro Señor. Que vivamos unas vidas gozosas, no por la satisfacción de nuestros deseos, sino por ver a Cristo obrando en nuestras vidas, asemejándonos cada día más a Él. De tal forma que, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Crecemos en la medida en que nosotros conocemos más a nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que nosotros nos disponemos en la práctica a parecernos más a Él. En la medida en que nos exponemos a este vivero. Yo no sé, ustedes saben lo que es un vivero, donde se ponen las plantas, ¿verdad? Yo les voy a contar un secreto. Este lugar es un vivero, donde el pastor nos fertiliza con abono espiritual para que nosotros crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que seamos fructíferos, para que abundemos en fruto. Pero ese fruto no es nunca el que imaginamos. Y por eso yo quiero quitar de su mente la idea de que ustedes tienen claro lo que quieren ser. En muchas cosas ustedes podrán tenerlo claro, pero en el cristianismo no. En el cristianismo hay sorpresas, pero hay sorpresas que vienen reveladas por la palabra de Dios. Hay sorpresas que vienen reveladas por la palabra de Dios. De tal manera que aún el salmista, y me hace recordar, ahorita lo recordé, en el Salmo 1, y se los dejo a ustedes como parte de esta reflexión, dice: ¿quién será el hombre bienaventurado? El hombre feliz, el hombre próspero. Dice: aquel que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y miren ustedes la ilustración poética del salmista cuando habla de esto. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Quién es esa persona? Es esa persona que tiene sus raíces en la palabra de Dios. Y por eso, en el último minuto que me queda, les invito, como parte del mes de la Biblia, lean su Biblia. Crezcan en el conocimiento de Dios, descubran aquello que el Señor ha dicho en su palabra, que es revelador, pero no solamente es revelador, sino que nos descubre no lo que nosotros quisiéramos ser o las expectativas de nuestra vida, sino que nos lleva a descubrir algo que es mucho más grande que nosotros, porque nos lleva a asemejarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al final de los tiempos tenemos que reconocer, y ya conocemos el final de la historia de Jacobo y Juan. Jacobo murió tempranamente y vemos su muerte en el libro de los Hechos, porque él murió como mártir, asesinado por uno de los Herodes, muy al principio de la historia de la iglesia. Y Juan también muere como mártir, siendo ya muy anciano y muy viejito, pero después de haber consagrado su vida para caminar con el Señor.
Definitivamente ellos bebieron de la copa y fueron bautizados con el bautismo de Jesús, porque ellos entendieron que no se trataba de su sueño de gobernar, sino de su sueño de cumplir el sueño del Señor, de que ellos puedan servir. De tal forma que crecer es asemejarnos a Cristo y dejar que Él sirva a través de nuestras vidas. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos un instante. Señor, queremos pedirte tu bendición sobre nuestras vidas, rogándote, Señor, que tú nos guardes y que tú nos permitas, Señor, pasar de nuestros propios sueños de maduración a aquellos sueños que están escondidos en tu corazón. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a caminar contigo, que tú nos ayudes a salir de la ignorancia, que tú nos ayudes a salir del conformismo, que no permitas que nosotros nos conformemos con cómo son las cosas, sino que busquemos al Dios que hace las cosas diferentes. Ayúdanos a reconocer que el gran deseo de tu corazón es que nosotros seamos siervos, porque tú eres siervo. Por eso, Señor, bendice esta iglesia, bendice a sus pastores, Señor, y permite que esto que vemos que ya se está haciendo, este vivero, Señor, que nos lleva a ser siervos, se pueda cumplir en cada uno de sus miembros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.